yo creo que esa disciplina y ese foco en monotarea, en vez de intentar abarcar hacer muchas cosas al mismo tiempo, creo que me ha venido también un poco fruto del... En cuanto a productividad y demás, digamos que las horas que trabajabas a nivel de concentración, de foco... Estoy como más enfocado en las tareas. Muchas veces nos metemos en nuestros trabajos, en la multitarea, y la multitarea es lo más ineficiente que existe. Entonces lo que tienes que hacer es intentar pensar en qué hacer para que no haya un segundo batacazo que sea igual. Porque lo que tú has dicho, cuando tienes tiempo, sin querer vas a llenar el tiempo y vas a estar ocupado siempre. Tienes que empezar a analizar cuáles son aquellas tareas que tú estás haciendo que... Hostia, esto es imposible, ¿no? Imposible no hay nada. Al final es una cuestión de proponértelo, de planificarlo y de... Hoy tenemos aquí a Javier Moreira, CEO de Endalia, con más de 200 empleados, y vamos a ver qué nos cuenta para... bueno, es alumno nuestro y hemos podido integrar unos hábitos saludables a largo plazo, ¿no? Y en este podcast vamos a hablar sobre qué es lo que nos cuenta él, también su experiencia, y para incluso no solo CEOs o incluso directivos, también para empresarios, que a lo mejor depende del nivel de escala en que estén, o depende del número de personas que tengan a cargo, pues puede ser interesante escuchar esto para, oye, que no te arrastre el trabajo y que podamos integrar unos hábitos saludables, cómo gestionarnos y demás. Así que nada, un placer y vamos a darle caña. El placer es todo mío. Muchas gracias. Vamos a por ello. Entonces, nada, Javi, si quieres presentarte un poquito, bueno, Endalia, de qué se trata. Sí, bien. Bueno, ya me has introducido, soy Javier Moreira. Bueno, yo creo que es importante, aunque yo no lo tengo en cuenta, pero tengo 57 años. Lo digo porque a veces cuando hablo con gente y demás, pues a partir de una cierta edad como que ya estás limitado para hacer ciertas cosas o incluso abordar transformaciones, ¿no? Como lo que estamos hablando aquí. Bueno, la verdad que llevo trabajando más de 30 años, ¿no? En el sector del software, de la tecnología. He trabajado muchos años en diferentes multinacionales, como, bueno, pues comencé trabajando en Accenture, en Microsoft, he trabajado en Hewlett Packard, en Workday, en puestos internacionales, hasta que me incorporé en la compañía donde estoy ahora mismo, que estoy como CEO de Endalia, es una compañía de software española, donde comencé mi trabajo a finales del año 2022. Durante todo este tiempo, pues trabajando pues, como ejecutivo y como te decía, desde el año 2011 hasta el año 2022 en puestos también internacionales, ¿no? Incluso tengo experiencia viviendo fuera de España, en Holanda, durante 3 años. Muy bien. O sea que en este caso tenemos una carrera profesional larga, ¿no? Y además exigente. Entonces, en este caso, si quieres, vamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo has sido capaz de gestionar el estrés con ese cargo de responsabilidad, ¿no? Y tantas personas a cargo, y que eso no te coma a la hora de poder decir, bueno, pues voy a sacar un hueco para entrenar, voy a cuidarme, ¿no? Sí. Pues yo te diría, sobre todo, lo más importante al final cuando te metes en un proyecto como este, yo te diría en cualquier proyecto, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, ¿no? Y visualizarte una vez habiendo conseguido tu objetivo, porque al final eso es lo que te va a dar la energía, es lo que te va a permitir sortear los diferentes obstáculos, porque en todo proyecto de esta índole, pues hay un montón de obstáculos, ¿no? Entonces, cada vez que llega un obstáculo, lo que tienes es que visualizarte en tu meta y seguir adelante, ¿no? Digamos eso como principio. Y luego, fíjate, o sea, yo creo que esto, en mi experiencia puede ser compartida por otros ejecutivos parecidos que tengan, digamos, una vida parecida a la que pueda tener yo, o, fíjate, podría ser también trasladable a cualquier persona que sea muy exigente con su trabajo, ¿no? Porque al final da igual si eres un ejecutivo o si tienes una labor individual. Yo creo que al final uno de los principales retos que te plantea un proyecto de transformación como este es
no dedicarle tanto tiempo a tu trabajo, ¿no? Y al final la gente dedica mucho tiempo al trabajo no porque se lo exijan, sino por la autoexigencia, ¿no? Entonces, cuantas más horas tienes, más le dedicas y haces más cosas y demás, ¿no? Entonces, yo cuando empecé este proceso me lo planteé como, oye, esto tiene que ser tan importante como las otras cosas importantes en mi vida, ¿no? Entonces, las cosas importantes para mí en mi vida habían sido, pues, mi familia y mi trabajo. Desgraciadamente, un poco desbalanceado, porque si miro hacia atrás, pues he dedicado mucho más tiempo al trabajo que a mi familia, cosa de lo cual te acabas arrepintiendo con el tiempo, pero bueno, es donde estamos, ¿no? Entonces, para mí lo principal era, oye, pues si me voy a meter aquí, tiene que ser con todas las consecuencias, visualizándome dónde quiero llegar. Y lo primero que hice fue meterme las sesiones de entrenamiento en la agenda, ¿no? O sea, yo toda la vida he dicho, lo que no está en la agenda no existe, y si no lo pones en la agenda nunca va a suceder. No te voy a engañar, o sea, muchas veces en el pasado me había puesto entrenar en mi agenda, pero no tenía la prioridad suficiente, ¿no? Entonces, esta vez lo que dije es, lo voy a poner en la agenda, pero va a tener una prioridad absoluta, ¿vale? Y un pequeño truquillo que hice, normalmente cuando yo me ponía entrenamientos en la agenda me los ponía por las tardes. ¿Y qué pasa? Que al final es lo último que haces en el día. Es decir, pueden pasar un montón de cosas durante el día que al final van a evitar que tú puedas entrenar, ¿no? Esta vez dije, lo voy a cambiar y me lo puse a primera hora del día. Dije, bueno, a mí no se me da muy bien madrugar, vamos a forzarnos a madrugar un poquito más, empezar el día antes y la primera prioridad en el día que sea entrenar. Y así no puede pasar nada durante el día que vaya a evitar, ¿no?, que yo consiga mi objetivo. Sin duda. De hecho, eso es algo que yo también he aplicado hace poco y porque cuando es por la tarde, sin querer, cuesta romper la sinergia que estás teniendo con el trabajo y irte a entrenar, volver por la mañana además. Dime si también has notado lo mismo, pero quizás más energía, eh, mejor claridad mental. Bueno, Justamente lo que estaba pensando, ¿no? Cuando me decías esto, además mi experiencia ha sido, o sea, yo siempre he sido muy perezoso para madrugar. Y entonces yo pensaba que me iba a costar mucho más trabajo y esfuerzo, ¿no?, entrenar por la mañana. Al contrario, me he dado cuenta que por la mañana, entrenando, tengo muchísima más energía porque algún día, por razones de trabajo, pues no he podido entrenar por la mañana y lo he hecho al final del día y la diferencia es abismal. O sea, no te puedes imaginar la fuerza que tú puedes tener, tanto mental como física, por la mañana, a diferencia de por la tarde, que ya pues, has consumido un montón de tus baterías y llegas ya pues, a entrenar a las 7 8 de la tarde. Para mí es un esfuerzo ahora mismo descomunal, ¿no? Con lo cual intento evitarlo por todos los medios. totalmente, totalmente. Todos los alumnos que han empezado a implementarlo se los ha notado también. No, entonces, Mm, me gustaría abordar un punto interesante, que creo que esto mucha gente es el... Bueno, hablando sobre prioridades, ¿no? Porque lo que tú mm, has dicho, cuando tienes tiempo, tú sin querer vas a llenar el tiempo, ¿no? Y vas a estar sí, ocupado siempre. Y más si mm, tienes cierto cargo, lo que sea. Pero lo que tú decías, ¿no? Te obliga a trabajar menos, pero quizás trabajar de forma más efectiva, porque al final no se trata de tener la agenda llena, sino que lo que mm, hagas tenga mayor apalancamiento, ¿no? mm. Entonces, en este caso, ¿de qué manera has tenido que, o has, digamos que te optimizas tú, ¿no? Para saber qué tareas hacer y sobre todo qué tareas no hacer, ¿no? O qué sistema de Sí, delegar tienes para que estés bien organizado y no estés como pollo sin sí, cabeza por todas partes. sí, sí, sí. No, totalmente. O sea, es fundamental porque evidentemente, o sea, tu ancho de banda en el trabajo se va a reducir. Entonces, tienes que empezar a analizar cuáles son aquellas tareas que tú estás haciendo que o bien no tendrías que hacerlas por la naturaleza de tu propio trabajo, o bien no tendrías que hacerlas porque no son relevantes, ¿no? Al final, en todos los trabajos hay un montón de cosas que se podrían hacer, pero hay que ponerle los límites, ¿no? Y yo, fíjate, este programa me ha servido pues parece mentira, ¿no? Después de más de 30 años trabajando y de, joder, qué cantidad de cosas
puedes dejar de hacer en tu día a día que realmente no van a cambiar el rumbo ni de tu carrera, ni de tu performance, ¿no? Ni de los resultados de la compañía, ni de otros, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy bueno de decir, oye, de las cosas que estoy haciendo, vamos, la famosa regla de Pareto, ¿no? Del 80-20, ¿no? ¿Dónde voy a poner ese 20% de mi esfuerzo que me va a dar el 80% del resultado, ¿no? En este caso no es, los porcentajes no son así, pero tienes que identificar aquellas tareas que no van a aportar un valor, ¿no? Pues muchas veces el perfeccionismo, ¿no? Nos lleva a intentar hacer las cosas extremadamente bien cuando simplemente con hacerlas bien es suficiente, ¿no? O sea, yo creo que es un poco esa combinación de prioridades y hacer las cosas suficientemente bien para que todo avance y siga corriendo pues, en un flow, ¿no? Que te permita seguir progresando en la carrera y en el performance, ¿no? De tu cometido, de tu trabajo. Totalmente. Entonces aquí es cuando hay perfiles que me encuentro que a lo mejor dicen, no, es que yo no puedo delegar esto. O no, es que, Ya. ¿cómo te digo? Es que esto no es lo mismo, mi trabajo es especial porque X. O no sé, cada uno, ¿no? A veces depende también del nivel de escala, también te digo. Pero hay personas que se piensan que no pueden delegar su tarea o que su función no se puede delegar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿qué le dirías? Yo creo que son trampas que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Son las típicas trampas que te intentas, ¿no? Autojustificar. Yo te lo llevaría al extremo. A lo largo de mi carrera, pues muchas veces, pues oye, identificas personas y dices, "Joder, es que esta persona si se me va a hundir el departamento, se me va a hundir la empresa", y al final te das cuenta de que todos somos prescindibles, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, si todos somos prescindibles, ¿por qué no va a ser prescindible un 10, un 15%, un 20% del tiempo que tú le estabas dedicando a tu trabajo? ¿No? O sea, creo que igual es una comparación un poco exagerada, pero que nos puede permitir, ¿no? El quitarnos esos temores, porque al final yo creo que es incluso cuando se tiene gente a tu cargo, es incluso saludable que de repente pues el equipo vea que a lo mejor das un pequeño pasito hacia atrás y les dejas un poquito más de espacio, porque eso les va a permitir también a ellos poder desarrollarse un poco más, ¿no? Entonces pasas a lo mejor, igual estabas cometiendo pues un pequeño error de sobre supervisarlo todo, cuando de repente oye, el equipo se ve que le está dando un poquito más de margen, más confianza, eso les hace desarrollarse y de repente ya te ves, pum, que le has dado un saltito hacia arriba, ¿no? Ya tienes un poquito más de tiempo, ves que la gente lo está haciendo bien y te quitas de tu cabeza otra preocupación, ¿no? O sea, hay que, digamos, huir de esas pequeñas trampas que nos vamos poniendo a lo largo de la carrera y bueno, pues probándolo se ve que funciona, ¿no? No es que lo diga yo, o sea, yo lo había leído en un montón de libros, ¿no? Y lo había escuchado en un montón de charlas y bueno, vengo intentando practicar la delegación, pero nunca había practicado esto de decir, pues oye, ahora voy a poner una prioridad nueva en mi vida, que es el tiempo para convertir mi cuerpo en un cuerpo saludable, duradero, ¿no? En el medio y largo plazo. Correcto. Entonces, a una persona que diga, vale, pero ¿cómo? Es decir, yo, por ejemplo, tengo un sistema, ¿no? Mi forma es, eh, veo todas las tareas que hay que hacer, ¿no? Mm, Se pone en un protocolo y se sistematiza, ¿no? mm. Entonces, ¿tú tienes algún modelo o algún sistema que apliques contigo mismo para poder desvincular de según qué tareas, delegarlas y poder sacar ese tiempo para ti? Sí. Bueno, eso lo hice organizándome el tiempo de otra manera, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es, por la mañana tengo mi tiempo de entrenamiento, ¿vale? Entonces, una vez que he entrenado, empiezo mi jornada laboral eh, y a partir de ahí, pues si antes a lo mejor empezaba a trabajar a las 8 a las 9, pues ahora estoy empezando a trabajar a las 10 de la mañana, porque digamos que entre el entrenamiento, higiene, etcétera, desayuno, tal, pues oye, te lleva un tiempo. Luego, si tengo que alargar mi jornada, la alargo por abajo. Si tengo en algún momento algún pico de trabajo y demás, lo alargo por abajo.
Si en algún momento, pues oye, me surja una reunión con un cliente o lo que sea, que tiene que ser por la mañana y tengo que dejar el entrenamiento para más tarde, tengo la flexibilidad. Es decir, creo que lo importante es incorporar en tu rutina tu entrenamiento teniendo la flexibilidad, porque hay prioridades en el trabajo, pues oye, que sobre todo lo relacionado con clientes tiene prioridad absoluta, ¿no? Siempre se puede gestionar, pero oye, te ponen la tesitura imposible otro día, bueno, pues venga, eres flexible y entrenas por la tarde. Y luego, en respecto a cómo delegas y demás, al final es una cuestión de empezar a ver aquellas cosas que estabas haciendo que no aportaban un valor, ¿no? Una de las cosas que hice cuando yo empecé el programa, yo lo compartí con mi equipo, ¿no? Primero, porque iban a haber cambios físicos en mí que quería anticiparme a contarles por qué iban a suceder, ¿no? Yo cuando empecé el programa nunca llegué a pensar que iba a perder tanto peso como el que perdí, ni que me iba a quedar tan flaco como me quedé, pero aún así, como hablando contigo y con Mark, ¿no? Me comentaba y, oye, que podía ser un proceso de transformación muy visible, ¿no? Entonces yo lo hablé con ellos, les expliqué lo que iba a hacer, alguna cosa por ahí, les dije, oye, igual algún día tenemos alguna reunión y me vais a ver qué voy a comer, porque otra de las cosas que me puse fue disciplina en la alimentación, con lo cual igual teníamos reuniones a la 1 de la tarde y me coincide con la comida, oye, no os importa, y yo saco aquí mi historia y me pongo seguimos trabajando y comemos, ¿no? Y al mismo tiempo también les pedí el esfuerzo de decir, chicos, esto me va a llevar un poco más de tiempo, con lo cual tengo que pues, igual dedicar un poco menos de tiempo de lo que estaba dedicando al trabajo. Pensemos entre todos, oye, cuáles son las cosas, ¿sabes? Que igual yo podría desvincularme un poco. O sea, les hice partícipes del programa hasta el punto de que en mi equipo de dirección somos 5 personas y ha habido, aparte de mí, ha habido luego otros dos que, bueno, por su cuenta, pero digamos que han empezado a asumir hábitos más saludables, ¿no? Yo no sé si he sido yo la motivación o no, pero ha sido a raíz de yo empezar con este programa, pues ellos han empezado también a cuidar un poco más con también, ¿no? Resultados muy buenos para ellos. Qué bueno, muy bien. Entonces, básicamente les hiciste partícipes y te organizaste la agenda en una forma en la que te permite Mm. cuidarte y ya está. Entonces, no, está genial. Y hemos podido, digamos, hacer que otras personas también se sumen al carro, con el ejemplo. Mm. Entonces, Exacto. no, muy bien. Entonces, bien, ¿qué más? En este caso, en cuanto a productividad y demás, ¿has notado, eh, digamos, que las horas que trabajabas a nivel de concentración, de foco, han servido para rendir mejor? Sí sí he notado una mejora en la concentración. Eh, Fíjate, yo antes extendía mucho más, aparte de empezar a trabajar antes, extendía también mucho más mi jornada al final del día. Y lo que sí que he notado es como que soy más, ¿cómo te diría? Estoy como más enfocado en las tareas, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces nos metemos en nuestros trabajos, en la multitarea, y la multitarea es lo más ineficiente que existe, ¿no? Porque, o sea, nadie es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, entonces yo creo que una de las cosas que también he desarrollado es oye, me voy a poner a hacer esto, pero me pongo a hacer esto al 100% ¿no? de mi concentración y no me distraigo que si me entra un correo, me llega un WhatsApp o me viene uno en una reunión. No, o sea, es como he ordenado mucho más mi agenda, ¿no? Y digo, ahora toca pensar en este proyecto, vamos a pensar en este proyecto. Ahora toca una reunión con el equipo de un brainstorming de no sé qué, hacemos esto, ¿no? Yo creo que esa disciplina y ese foco en monotarea, en vez de intentar abarcar hacer muchas cosas al mismo tiempo, creo que me ha venido también un poco fruto del entrenamiento. O sea, parece al final una tontería, pero joder, cuando tú por la mañana estás entrenando de hora y media, 2 horas todos los días, pues desarrollas ya no solo la disciplina de levantarte pronto,
para ir al gimnasio, sino, oye, seguir cada día de entrenamiento es una rutina. O sea, yo tengo mi entrenador personal, Marc, al cual saludo desde aquí. Entonces, cada día yo tengo una rutina donde, digamos, entreno unos grupos musculares, pero no es al libre albedrío. O sea, hay una secuencia de, ¿no? de ejercicios, de series, de tal, que fíjate, dicen que hoy en día está muy de moda el mindfulness, ¿no? Que al final es relajar la mente y como no pensar en nada, ¿no? Y que el cuerpo pues, se relaje y demás. Eh, Creo que el entrenamiento que hacemos nosotros es lo más parecido al mindfulness, porque no puedes pensar en nada más que los pesos que estás levantando o el ejercicio que te está tocando hacer. O sea, no me imagino a nadie haciendo un press de banca o un jalón o cualquier ejercicio de pesas que al mismo tiempo, al nivel que lo tenemos que hacer nosotros, que al mismo tiempo esté pensando en el problema que tiene con un empleado o que su hijo no ha sacado buenas notas en el colegio. No me lo puedo imaginar. Ahora, si tú te vas a andar o te vas a correr, pues, yo practico eso de vez en cuando porque me gusta estar haciendo actividad y al mismo tiempo ir pensando en cosas porque te vienen soluciones. Pero para dejar tu mente, digamos, casi en blanco, el entrenamiento que seguimos nosotros es fabuloso porque estás 1 hora y media donde tu mente está simplemente concentrada en el músculo, ¿no? que se te está desarrollando cuando estás haciendo un determinado ejercicio. Y es que no puedes hacer otra cosa, porque como además tenemos que llegar al fallo, para llegar al... O sea, es que no llegas al fallo si no estás más que concentrado. O sea... Total, total. No, está muy bien. O sea, podríamos decir que forma parte de un proceso meditativo. A mí me funciona muy bien también, incluso a veces salir a correr y demás. Entonces, te lanzo una pregunta. Bueno, tengo 2 puntos, ¿vale? Que me gustaría comentar. El primero es, digamos, vale, imagínate que tenemos una empresa o una persona que está en crecimiento, ¿vale? En crecimiento, pues no tan estable, sino más agresivo. Entonces, ¿cómo te gestionarías, por ejemplo, si, imagínate, hay que coger una empresa pequeña, ¿no? Y crecerla rápido? ¿Cómo te gestionas, ¿no? Con con toda esa vorágine para poder mantener el foco en el entrenamiento y mantener los cabales, ¿no? Y no perderte en el camino? Sí. Mira, me voy a poner en el extremo, ¿no? Digamos un extremo en el que tienes que dedicarle horas al día infinitas, ¿vale? Yo haría lo que he hecho yo. O sea, el entrenamiento que sea lo primero que tienes que hacer en el día. Y para que ya, digamos, lo tengas hecho y te olvides del resto del día y el resto del día te preocupes solo de tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque además eso, o sea, si tú empiezas, mi experiencia, es empezando el día entrenando, es como que ya el resto del día vengo como con una pila puesta y cargada que antes no tenía, ¿no? O sea, porque cuando tú te despiertas hay todo un proceso, ¿no? Hasta que tu cuerpo pues ya empieza y le viene la energía y tal y demás, ¿no? Pero es que si tú por la mañana entrenas, la entrada en energía va a ser mucho más rápido, porque tienes que ir al gimnasio y es cuestión de que me tomo un café, a lo mejor te tomas un plátano y en 15 minutos estás entrenando. Cuando empiezas el calentamiento, pum, ya automáticamente, rum, te sube la energía, pero es que esa energía, cuando tú has terminado de entrenar, llegas a trabajar y sigue creciendo. Con lo cual yo creo que todo lo que haces a partir de ahí va a ser mucho más, déjame decir, efectivo de lo que hacías antes. Porque, no sé, es como que tu mente como que se afila, ¿no? Se agudiza y vas a ser mucho más productivo. Y como ya te has quitado el entrenamiento, que hemos dicho que es fundamental que te lo pongas como una prioridad en tu nueva vida, ¿no? Ya es una preocupación menos que tienes en el día. Y todavía te quedan por delante, pues 12, 16, 18, las horas que tú le quieras dedicar para dedicarte a crecer tu negocio, a desarrollarlo, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, yo creo que es pues, lo que hablábamos antes, de las cosas que tú estás haciendo, cuáles son las que tienen un mayor impacto, ¿no? O sea, 80-20. claro, si eres un individuo, pues tendrás que analizar, ¿no? Pues de todo lo que tú haces,
el mayor retorno que vas a tener y quitarte esas cosas pequeñitas que te quitan a lo mejor pocos espacios de tiempo, pero muchos, ¿no? Para al final, pues oye, reducir el número de horas que vas a trabajar, porque creo que mentalmente tampoco es bueno, ¿no? Normalmente, pues trabajar entre 8 o 10 horas ya debería estar suficientemente bien. Todo lo que se vaya un poco más allá, digamos que lo puedes soportar durante un tiempo determinado, pero no se puede convertir en un día a día, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho quiero mencionar un punto ya que estás, esa sensación por la mañana, al final el cerebro recibe oxígeno y eso mejora el rendimiento y sobre todo el riego sanguíneo en el cerebro, por lo que Mm. aumenta tu capacidad cognitiva y suben los niveles de testosterona y baja el cortisol. Entonces, sin querer, el Ujú. estado anímico que tienes para empezar el día es de puedo con todo, mejor estado anímico, pim pam, me siento capaz y tomo mejores decisiones sin querer en el día a día, ¿no? Sí. Entonces, Y luego, aparte, si quiere, hay otra cosa que me gustaría añadir, y es cuando ya estás metido en la, digamos, en la rutina del programa. O sea, el programa, digamos que es costoso de entrada, pero digamos que de las 2, 3 primeras semanas, a partir de ahí es como que ya se desarrolla un hábito y una rutina, pero empiezas a ver los resultados muy pronto. Resultados a nivel, pues oye, si quieres bajar de peso, la verdad que la bajada de peso es súper rápida, pero a nivel también de definición del cambio estructural de tu cuerpo se empieza a notar muy rápido, ¿no? Y de alguna forma eso también tiene una incidencia en la seguridad en ti mismo, ¿no? Y en la autoestima. Es como, no sé, es una inyección de autoestima de decir, hostia, es que si yo me propongo algo, ya, lo consigo. Entonces, yo creo que eso es también muy aplicable al mundo del trabajo, ¿no? Porque al final, yo creo que pues, en todos los trabajos, en mayor o menor medida, pero siempre hay un montón de retos que tienes que superar, ¿no? Y cada vez que te llega un reto es como, hostia, esto es imposible, ¿no? Imposible no hay nada. Al final es una cuestión de proponértelo, de planificarlo y de tiempo, ¿no? Pero todo es conseguible. sí, podríamos decir que te ayuda a tener la mentalidad adecuada, ¿no? Para afrontar dificultades en el día a día, ¿no? Te demuestras que Exacto. puedes, qué tal. Entonces, bien, vamos con este punto y sería sobre el estrés, ¿vale? Es Mm. decir, en el día a día, cuando tienes un negocio o diriges un negocio o lo que sea, en algún momento te va a venir un batacazo que te van a dar y te vas a quedar, te vas a quedar temblando. Entonces, en este caso, Mm. ¿cómo gestionas ese tipo de momentos para que no te absorba, ¿no? Si quieres lo podemos relacionar al tema de tener buenos hábitos, ¿no? Y demás, pero Mm. ¿cómo gestionas el estrés en ese tipo de momentos o en momentos que a lo mejor no son tan fuertes, ¿no? Pero Ujú. ya no sé si me explico. Sí. Hombre, al margen del programa, ¿vale? Pero yo creo que al final cuando te viene un batacazo, lo que tienes es que intentar ver la parte positiva del batacazo. O sea, oye, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿No? Errar es una de las formas que tiene el ser humano de aprender y de mejorar, ¿no? Entonces, detrás de cada batacazo siempre, siempre, siempre hay por lo menos una lección aprendida, ¿no? Entonces, lo más importante es focalizarse en aprender esa lección, en entender cuál ha sido esa lección y olvidarse del batacazo porque el batacazo ya se ha dado y ya no puedes hacer nada. Entonces lo que tienes que hacer es intentar pensar en qué hacer para que no haya un segundo batacazo que sea igual, porque habrá más batacazos. Eso es un denominador común. Ahora lo importante es desarrollar las habilidades para que no vuelvan a ser los mismos, ¿no? O sea, que tropecé 2 veces con la misma piedra. Pues no, hay que tropezar una. Sí, total. Y, y esto también te pasa en el entrenamiento. De hecho, yo me he pegado un batacazo y además por tonto, porque yo sabía que lo que hice no se tenía que hacer, pero me dejé llevar digamos, la pasión y el afán de crecer rápido y, y me lesioné. Me lesioné por sobrecarga. Entonces, me lesioné y aprendí la lección. O sea, había dos opciones. Te lesionas, hostia, esto es una mierda,
me tomo un periodo de descanso y ya volveremos cuando me recupere, ¿no? La verdad que eso no pasó por mi cabeza. Por mi cabeza lo que pasaba es qué puedo hacer para seguir entrenando, porque, o sea, esto no lo puedo dejar, ¿no? Pero aprendí la lección y dije, coño, pues el entrenamiento tiene que primar la técnica sobre la intensidad. Si tú empiezas a coger un peso que te está haciendo perder la técnica y cuando levantas un brazo se te mueve todo el cuerpo, hostia, baja un poquito el peso porque te puedes hacer daño, ¿no? Entonces, lección aprendida. A la, a Totalmente. la- Y luego, en este caso, te lo voy a llevar un poco más a la zona laboral, ¿vale? ¿Qué opinas tú sobre, con esto, ¿no? De resolver problemas, ¿no? Te viene un batacazo. ¿Crees que el ego y la honestidad con uno mismo es un punto importante? Totalmente, totalmente. Y fíjate que sobre todo en personas ambiciosas, ¿no? Y digamos con un carácter dominante, siempre tienes el riesgo de intentar ver los problemas fuera de ti y no dentro de ti, ¿no? Y cuando los problemas están fuera de ti son normalmente más difíciles de resolver que cuando están en ti mismo, porque uno se gestiona a sí mismo y uno puede cambiar cosas en sí mismo, pero hacer que cambien fuera de ti, en algunos casos se puede conseguir, pero es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo creo que es muy saludable, ¿no? Primero empezar a pensar dónde he podido fallar yo, ¿no? O sea, qué he podido hacer diferente, qué he podido, no sé, dónde he podido fallar, pero de una forma honesta. Y a mí me gusta mucho para esto trabajar con los equipos, porque muchas veces uno no es consciente de las cosas que se hacen, porque estás metido en tu vorágine y tal, y por una parte, pues a lo mejor no tienes un sentido de autocrítica suficiente, o por otra, pues al igual no lo ves, ¿no? Entonces, siempre pedir consejo a terceros, a personas que estén trabajando cerca de ti, es muy bueno, porque normalmente te van a dar un feedback honesto. Si tú eres el jefe, evidentemente, tienes que crear un clima de confianza porque claro, no todo el mundo te va a decir, pues ¿sabes qué? Que es que esto lo hiciste mal y aquello también. O sea, tienes que crear ese clima de confianza como para que ellos se puedan abrir y te den su opinión, ¿no? Pero creo que es súper saludable, ¿no? Pedir la opinión de tus colaboradores para ver cómo puedes mejorar. Totalmente. Y responsabilizarse uno de los resultados, ¿no? Porque Exacto. en relación a, quizás lo podríamos relacionar a los sistemas o el delegar, ¿no? Sin querer, cuando veo ese perfil de empresario que dice, no, es que yo no puedo y realmente cree que no puede salir de ahí, ¿sabes? Veo que simplemente no está responsabilizándose de o preguntándose cómo hacer X, ¿sabes? Sino simplemente lo que es lo que estabas comentando, que le da la explicación a algo externo, es que no puedo por este motivo externo, entonces justifica por qué estoy donde estoy, ¿no? Entonces, Fíjate, yo, o sea, en el mundo del liderazgo, de los negocios, del crecimiento, eh, al final uno va a ser tan bueno como su equipo le haga ser. Porque al final es un efecto multiplicador. O sea, tú por ti mismo puedes conseguir X éxitos, pero si tú formas un buen equipo, esos éxitos se van a multiplicar por el número de personas que tengas en tu equipo y si hay más equipo por debajo, se vuelve a multiplicar. Entonces yo creo que cuando tienes una posición de liderazgo, lo que tienes que intentar es que tu equipo crezca por sí mismo, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de madurez de las personas, pues les tienes que dedicar más tiempo, les tienes que dedicar menos tiempo, pero tienen que ser ellos los que al final tiren hacia arriba. O sea, no se trata de empujar, se trata de que ellos tiren, porque en la medida en la que tu equipo tira, van a tirar de ti, ¿no? Entonces eso genera un clima de desarrollo y de crecimiento súper saludable, ¿no? Para todos. Y al hilo del tema del programa de transformación, pues te van a dejar tu mente un poco más liberada, ya no solo tu agenda, sino también tu mente, ¿no? Liberada, pues de cosas a lo mejor de las que no te tienes que preocupar. totalmente, totalmente. No, buenísimo. Creo que ha sido Ujú. bastante interesante y de momento hemos tocado puntos clave, sobre todo de lo que me suelo encontrar, ¿no? De perfiles que están muy ocupados, Mm. de diferentes rangos. Entonces, eso está genial.
Bueno, ya que estamos, si quieres te lanzo una pregunta así de un poco más de chismorreo. ¿O cuál podría ser el mayor reto que te has encontrado como CEO hasta el día de hoy? El mayor reto, pues construir el equipo. Construir el equipo, o sea, se dice rápido, pero es algo que lleva mucho tiempo. Porque, bueno, cuando tú llegas a una compañía, pues ya hay un equipo formado, no siempre tiene que estar alineado, primero, con los objetivos de la compañía, segundo, con el proyecto que tú vienes a implementar. Entonces, generar el equipo es una labor, yo no diría que es complicada, es una labor laboriosa, ¿no? Dependiendo también del equipo que te encuentres. Pero es el principal reto que tienes, ¿no? Cuando empiezas como CEO en una compañía nueva, tu equipo. Porque tu equipo es el que va a hacer que la compañía se mueva, que evolucione, que funcione todo sin que tengas que estar, porque claro, tú no puedes estar metido en todas las historias, ¿no? O sea, aquí ahora mismo pues, es un equipo de más de 200 personas y son personas muy diferentes, ¿no? Pues tenemos gente, pues consultores de nómina, tenemos desarrolladores y gente de producto que son los que nos hacen el producto, tenemos gente de marketing y gente de ventas, tenemos gente en recursos humanos, gente en financiero, o sea, el espectro, ¿no?, de los diferentes roles es muy amplio. Entonces tienes que desarrollar líderes que no solo velen por sus departamentos, por sus responsabilidades, sino que también velen por la compañía. Es decir, ellos tienen que tener un ojo fijándose en lo que hacen sus equipos, pero el otro en la incidencia de lo que hacen sus equipos en el conjunto de la compañía, ¿no? Porque tienen que estar todos trabajando en una sola dirección. Y eso es complejo de hacer, ¿no? Y en algunos casos, pues oye, tienes que cambiar roles, tienes que cambiar personas, con otros pues puedes desarrollarles, etcétera. Para mí es una labor súper bonita y lo más estratégico que hay en una compañía, montar tu equipo, ¿no? Equipo. Sí, no, no, totalmente. Creo que también mantener un buen ambiente y que bueno, el equipo vaya remando hacia el mismo lugar, ¿no? Exacto, exacto. El equipo tiene, como te decía, es un ojo en su negociado y el otro en que todo esté alineado con el objetivo de la compañía, ¿no? Y que haya un ambiente de trabajo donde todos estén remando en la misma dirección. Correcto, total. Y tengo un equipo ahora fantástico. Muy bien, muy bien. Pues si están viendo este vídeo, les mandamos un saludo. Un saludo. Vale. Qué bueno. Nada, bien. Pues en este caso, quizás te lanzo una pregunta más. Mm. Quizás tiramos del hilo del personal o incluso fuera del personal. Digamos que ¿en qué medida te metes tú en según qué áreas? Porque hay diferentes jerarquías, ¿no? En tu caso, y Mm. están los KPIs que te dicen si hay algo que va bien o va mal. Entonces, ¿en qué momentos tú te metes para saber si algo va bien, si no, me meto o no me meto, hasta qué punto me Mm. meto, para saber hasta dónde involucrarme y podemos repetir, ¿no? Lo mismo de hasta Mm. dónde me mancho las manos para mantener un orden en mi vida. Sí. Yo te diría así, de forma genérica, cuando los KPIs están en verde, pues simplemente entiendo que están en verde, ¿vale? Cuando están en amarillo, pues empiezo a hacer algunas preguntas para entender el amarillo, ¿vale? Y cuando están en rojo, pues muchas veces lo que hago es que buceo, ¿no? Bajo más en la organización para llegar a entender, ¿no?, dónde pueden estar los problemas, digamos que de una forma genérica. En algunos casos, aunque la métrica esté en verde, también me gusta entender, porque a veces que la métrica esté en verde no significa que estés haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Entonces, para mí es tan importante que hagas lo mejor que puedes, ¿no? Como si no lo estás haciendo bien, pues intentar hacerlo bien. O sea, creo que las compañías tienen que tener un espíritu de mejora continua y una ambición de intentar hacer lo mejor posible que se pueda, ¿no? Y para esto, pues tienes que ver
tienes que profundizar, ¿no? Y entender bien no solo los rojos, sino también los verdes, pues si hay área de crecimiento todavía para poder seguir haciéndolo un poco mejor. Sí, incluso también, dime si estás de acuerdo con esto, pero los KPIs pueden cambiar a medida que el mercado evoluciona. Mira, esto es algo, de hecho, últimamente sale mucho en los debates. Ahora hay una cosa que le están llamando es la gestión en la incertidumbre. Entonces, en el pasado, o sea, con las nuevas tecnologías y cómo el mundo está evolucionando y la velocidad a la que avanza todo, pues no tiene nada que ver una planificación a día de hoy con una planificación que se hacía hace 10 años. Posiblemente una planificación a día de hoy que tú haces para 12 meses, a los 3 meses la tienes que revisar porque no funciona, ¿vale? Pero no funciona no quiere decir que estés haciendo menos, a lo mejor estás haciendo más y tienes que revisarla también, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día estamos en planificar, es obligatorio siempre, pero creo que ahora es muy importante revisar esa planificación con una frecuencia mucho más alta que en el pasado, ¿no? Para ir adaptándote a las circunstancias. Hoy en día, con la inteligencia artificial, que hay mucha gente que se piensa que es algo que va a venir, pero es que está en el día a día. O sea, y además es algo, yo estoy entusiasmado, ¿no? Porque es algo que en mi compañía en Endalia hemos este año empezado a ponerle mucho foco en la inteligencia artificial y es increíble el nivel de adopción en todos los departamentos que hemos tenido. Hicimos una formación que era obligatoria para todos los empleados en inteligencia artificial y no te puedes imaginar la ilusión con la que lo están tomando todos los empleados y las mejoras en productividad que empezamos a ver yo te diría, prácticamente todos los departamentos. O sea, no solo en el departamento de tecnología, en el departamento financiero, en recursos humanos, incluso consultores que están haciendo nóminas en el día a día, han encontrado herramientas que hacen que su actividad sea mucho más rápida. Es increíble, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que, digamos que cada vez el mercado a nivel de comunicación se va complicando más la barrera de entrada en cuanto a la comunicación, pero se va bajando, digamos, o se va facilitando el hecho de la parte operativa, ¿no? Gracias a la tecnología y demás. Entonces, quizás por ahí puede haber un balance en los números que vaya compensando una cosa con la otra. Totalmente. Aparte, tú lo has hecho. O sea, la parte operativa, o sea, porque hay mucha gente que dice, no, es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, tal. Eh, no creo que eso llegue a pasar. Lo que tenemos que hacer como humanos es aprovechar la inteligencia artificial para que nuestra vida sea mucho más sencilla, ¿no? Entonces Sí, es identificarlo, abrazarlo, porque si no lo abrazas es cuando tu trabajo puede desaparecer. Es decir, yo creo que en todos los trabajos tenemos que pensar en cómo aportamos valor a la compañía, porque si no aportamos valor, al final las compañías están ahí para ganar dinero. O sea, no sé que sean ONGs, ¿no? Toda compañía está ahí para que tenga una cuenta de resultados y haya unos beneficios. Entonces, siempre tenemos que pensar en cuál es el valor que vamos a aportar en la empresa. totalmente. Sí, al final, igual que hace años íbamos a pie o a caballo, ¿no? Y luego existía el coche, pues Exacto, bueno, es exacto. simplemente... Fíjate, yo uso mucho los taxis y me acuerdo cuando empezó Uber, Cabify y todos estos, porque los taxistas protestaban y tal, y hoy en día pides un Cabify y de repente te llega un taxi normal. Y dices, coño, han abrazado la nueva plataforma. No puedes ir en contra de la evolución humana. Si no puedes con tu enemigo, alíate, ¿no? Literal, literal. No, muy bien. Pues nada, quizás, mira, ya que estamos, te lanzo la última pregunta, ¿vale? Y con esto yo creo que bastante guay. Digamos a nivel de futuro, ¿cómo ves? Bueno, obviamente tenemos inteligencia artificial, ¿no? Pero con eso y hacia dónde vamos, ¿dónde visualizas o dónde ves o qué tendencia ves? Y es una pregunta súper abierta, ¿eh? No me Sí, la agarro a nada, sino qué es lo que ves en un futuro a nivel empresarial, sin más. sí. Pues, a ver, a nivel empresarial, lo que veo es que el mundo de la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de los negocios. Por una parte, los negocios tradicionales los va a hacer mucho más
mucho más digamos, sencillos, más productivos, porque hay muchas tareas que ya se están automatizando a día de hoy, pero es que al mismo tiempo el mundo de la inteligencia artificial va a crear nuevos modelos de negocio, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ahora mismo, digamos que hay un primer paso donde la inteligencia artificial ayuda a los individuos, pero es que hay otro nivel de inteligencia artificial donde se crean agentes de inteligencia artificial que pueden trabajar entre ellos. Es decir, ya no solo automatizar un proceso, sino que varios procesos se automaticen entre sí, ¿no? Y eso abre un abanico de oportunidades tremenda. Mira, hoy, por ejemplo, teníamos nuestro comité de dirección, ¿no? Y nuestra persona responsable de legal me decía, joder, el otro día me dijo nosotros tenemos contratado un bufete de abogados, ¿no? Que nos ayuda con asesoramiento legal y tal, y dice, me preguntaban que últimamente que había bajado mucho nuestro nivel de consultas y demás. Y me preguntaban el por qué. Y claro, ¿por qué ha sido? Pues porque hemos empezado a utilizar inteligencia artificial y cuando son preguntas pues que no veamos que es una complejidad muy alta, nos vamos a la inteligencia artificial, le preguntamos y se resuelve en un momento. Eso nos está trayendo rapidez en toma de decisiones y nos está trayendo ahorro de costes. Un ejemplo así muy, muy tonto y muy sencillo, ¿no? Pero es que hay otras cosas un poco más sofisticadas. El otro día teníamos que presentar las cuentas del año, porque vencía el plazo. Eso es un proceso pues, que al final el departamento financiero, pues en el pasado le llevaba a lo mejor pues, un par de semanas. Pues con la inteligencia artificial se hizo en un par de días. Y así te puedo seguir con un montón de ejemplos de cosas que antes hacían humanos que ahora lo puede hacer la inteligencia artificial o cosas que ahora con la combinación de ambos, ¿sabes? Van a ser mucho más rápidas y más eficientes en hacerlo, ¿no? O Totalmente. sea, De pues hecho, no, lo que tú haces, por ejemplo, para mí es un ejemplo de una reconversión de un servicio. En el pasado había coaches, ¿no? Que iban a tu casa y estaban encima tuyo, pero claro, tú cuántos clientes, cuántos alumnos podías tener. Pues divides las horas que quieres trabajar entre tal y dices, joder, pues podías tener 8 al día. Ahora mismo con el sistema de las redes sociales, con lo que habéis montado, ¿no? Con el cuerpo 10, pues eso lo replicas exponencialmente, ¿no? sí, al final es sin querer con la inteligencia artificial o la tecnología, etcétera, etcétera. Yo utilizo un poquito de inteligencia artificial, no mucha, sí que Sí. iremos avanzando en ese camino, pero al final te permite conseguir más apalancamiento y, Fíjate que si me permites, en tu modelo de negocio, el valor que vosotros aportáis es toda la experiencia, el método que viene, ¿sabes? Ha sido probado con cientos de personas, el asesoramiento personal, quieras o no, el seguimiento semanal, es muy importante, ¿no? Porque al final tienes un compromiso ahí también con tu entrenador, pero hay muchas cosas por detrás, ¿no? En el back office de cosas que estáis haciendo, que estoy seguro que con la inteligencia artificial lo vais a poder optimizar un montón. sin duda, sin duda. De hecho, bueno, tengo varias tareas pendientes ahí que estoy trabajando en ello, sin duda. Yo hice un experimento y metí en inteligencia artificial, metí mi entrenamiento y le pregunté, oye, ¿este entrenamiento para qué está orientado? Y me lo dijo o sea, me lo clavó. Y dije, hostia. Y luego le metí la dieta. Y le dije, ¿qué te parece esta dieta asociada al otro entrenamiento? Me calculó las calorías, tal, no sé qué. Me dijo, ¿sabes? Los márgenes, mira, si quieres un poco más, te tomas una pieza de fruta más o menos, tal, alineado al desarrollo muscular. Dije, hostia, macho. Es increíble, sí, sí. Nos vamos hacia allí, ¿eh? Bueno, ya está aquí. Simplemente es, hay que remar y ya está. No hay más. Sí. Al final es
sacar lo bueno que tenga Sí, para darle más valor añadido a tus clientes. Porque al correcto. final, o sea, tu experiencia y la experiencia de los entrenadores y demás es esencial. La vas a tener que tener ahí, seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que para tú hacerte más productivo por detrás, seguramente que vas a encontrar un montón de facilidades. Sin duda, sin duda. No, pues muy bien, buena conversación. Creo que, bueno, espero que el que haya visto esto se haya llevado varios puntos para él mismo. Y bueno, en primer lugar, creo yo, oye, que es posible cuidarse sin que te absorba el trabajo, ¿no? En segundo lugar, puntos de mejora a nivel introspectivo y de negocio para poner las cosas en su sitio. Y luego, en tercer lugar, pues bueno, hemos hablado un poquito de futuro y también los beneficios incluso de entrenar por la mañana y demás, que creo que eso es importante, que hay gente que a lo Total. mejor no lo ha experimentado y existe y eso ayuda un montón, ¿no? Total. Nada, pues muy bien. No hemos hablado de un punto que es muy importante, pero igual ya no vamos a tener mucho tiempo, y es la alimentación, porque al final Sí, el programa está basado en entrenamiento, alimentación y descanso. Entonces, en la conciliación de estas tres cosas es muy importante lo de la priorización, porque si no priorizas bien, va a ser muy complicado que puedas entrenar, trabajar y descansar. totalmente. Y el descanso es súper importante para que el entrenamiento y la nutrición funcionen y bueno, y viceversa, ¿no? Eh, Si al final los tres exacto. componentes... Exacto. Lo digo porque igual alguno se puede pensar, ah, bueno, pero queda un montón de horas, tal. O sea, no puedes trabajar muchas horas, a ver, muchas horas más de lo normal. Ya hemos dicho antes, ¿no? Que yo creo que pues, más de 8 o 10 horas al día no, ya no deja de ser productivo, pero sobre todo porque luego, si lo que quieres es tener un cuerpo saludable y estás entrenando para que tus músculos se desarrollen, etcétera, si no descansas bien, eso no va a suceder. Y si tú trabajas muchas horas, te vas a meter en la cama con estrés y no vas a descansar, ¿no? O sea, yo creo que es un poco, digamos, lo que va a cerrar el ciclo. Total. Y que sin Dicho esto, el descanso es una de mis asignaturas pendientes. Aún así, he de decir que yo antes a lo mejor estaba durmiendo entre 5 y 6 horas y ahora estoy consiguiendo llegar a las 6:30, 7 de media. O sea, ha sido una mejora bastante sustancial. Sí, y estás justo en el mínimo. 7, más bien 7 que 6:30, Sí, mínimo, y entonces sí, de... sí. Por eso digo que es mi asignatura pendiente, estoy yendo. Sí, sí, sí. No, bien, bueno, lo mismo de siempre. De hecho, hay un truco que funciona y es ponerte un despertador para irte a dormir. Mm. Y ya está. Sí. Entonces ahí no... Yo necesito dos, uno para mí y otro para mi mujer. Ah, eso es importante también. Qué bueno. Nada, pues Javi, oye, un montón de gracias por el tiempo. Yo creo que bastante productiva la conversación, para que la sepa aprovechar, sobre todo, y sepa escuchar, porque creo que ha sido interesante. Así que te lo agradezco y a tope. Nada, ha sido un verdadero placer, César. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con, bueno, a quien le pueda interesar. Sí, sin duda. Pues seguimos a por ello. Muy bien, un abrazo. Un abrazo.